Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito y este es el episodio 101 de tu podcast de Psico Natural. Y en este episodio voy a estar hablando con ustedes sobre la ansiedad y la adicción o las adicciones y la ansiedad. Porque muchas veces pensamos que solamente la adicción nos lleva a la ansiedad, pero hay ocasiones donde la ansiedad nos puede llevar al uso de lo que son sustancias o alguna actividad que se puede utilizar para evadir estos síntomas desagradables de la ansiedad. Así que a las adicciones podemos decir que muchas veces son estrategias para evitar lo que estamos sintiendo. Y cuando se vive con ciertos niveles de ansiedad, se buscan diferentes maneras para no sentir esto desagradable. Así que muchas personas, para evitar y huir de ellas, recurren a usos desmedidos, ya sean de alcohol, sustancias controladas, ya sea legales o ilegales, sexo desmedido y todo lo que se puede hacer compulsivamente y en exceso que te distraiga, que pueda ser un distractor para ti, para evadir todo esto que es desagradable cuando se sufre de trastornos de ansiedad. Incluso las redes sociales, porque en esta sociedad donde estamos viviendo hoy día, estamos huyendo todo el tiempo de lo que sentimos, de la poca tolerancia a la frustración, de nuestras emociones, y llegamos a un extremo que nos refugiamos, ya sea en series de televisión o abriendo el Facebook cada 5 minutos, y esto ya puede tornarse como una adicción si se hace en exceso, si se hace compulsivamente. Así que las adicciones es como una herramienta que muchas personas utilizan para lidiar con lo que es la ansiedad, como el uso excesivo, ya sea de nicotina. Por eso cuando se habla de lo que es trabajar con la ansiedad, muchas veces hay que auscultar esa parte emocional de la persona, descubrir las verdaderas razones de este uso desmedido, que la persona sepa qué hacer con la ansiedad, porque muchas veces nos enfocamos en erradicar la adicción, nos enfocamos en la conducta adictiva, pero ¿qué hacemos cuando regresa esa ansiedad? Cuando esa ansiedad permea, porque en muchas ocasiones esta conducta adictiva es la manera que esta persona utiliza para evadir, para huir de sus emociones y para huir de esto que estoy sintiendo, de esta sintomatología fisiológica que estoy sintiendo, y me ubico en la parte del uso de las adicciones y nos desenfocamos de lo que es trabajar con la realidad, con lo que es lo que me está provocando este uso desmedido de esta sustancia. Así que en ocasiones la persona suele sustituir una adicción por otra porque solamente se enfoca en trabajar con la conducta, en trabajar con la erradicación del uso de esta sustancia en particular o de este evento, esta acción desmedida. Dejo esto, pero ¿qué sucede? Continúan las emociones, continúa la ansiedad. Yo tengo poca tolerancia a eso, por ende voy a sustituir una adicción por otra. Por ejemplo, el uso de nicotina, de café, de nicotina o café, y sustituirlo quizás con comer sin control, comer desmedidamente, comprar excesivamente o trabajar excesivamente o hacer ejercicio, y estamos sustituyendo una conducta excesiva por otra que puede tornarse también igual de adictiva que alguna sustancia controlada. Así que evitamos por todos los medios, por sentir, porque aquí el problema es que evitamos por todos los medios sentir, el conectarnos con estas emociones, el llorar, desahogarnos, y pensamos que las adicciones te hacen sentir en control de todo esto, porque por un momento, por lo que dure el término del uso de la sustancia en tu cuerpo, o esta actividad de ir al centro comercial o ver la serie de televisión o el uso de las redes sociales desmedidamente, por un momento nos hace sentir en control. El que no estamos pasando por ninguna dificultad nos crea una ilusión,
porque te alejan de lo que en realidad estás necesitando en ese momento. Y en ese momento lo que estás necesitando es sanar, es sentir, es conectarte y encontrarte contigo mismo, con esta frustración que estoy sintiendo, con esa poca tolerancia, con ese enojo, con esa ira, con esa desolación que sientes. Pero es mejor evadirlo, taparlo, bloquearlo, porque no quiero sentir, porque no sé cómo manejarlo, porque nosotros los seres humanos no nos enseñaron en ningún momento en cómo trabajar con nuestra inteligencia emocional y con esta parte emocional de nosotros. Así que cuando hablamos de lo que son las adicciones, como dije al inicio del episodio, puede ser porque estás tratando de evadir la ansiedad, o también se puede dar el caso de que la ansiedad aparezca en estos momentos de abstinencia, los síntomas de abstinencia, que puede ser desde días después de haber consumido la sustancia o bien cuando dejas de consumir estas sustancias después de mucho tiempo. Así que, lógicamente, tu cuerpo va a pasar por un proceso de readaptación, van a tener cambios internos que suelen ser muchas veces incómodos y quizás esta persona no está acostumbrada a ello. Y aparece ¿quién? Aparece la ansiedad dentro de todo este proceso de los síntomas de abstinencia. Aparece lo que es la ansiedad. Y de hecho, se ha descrito dentro de lo que son los trastornos de ansiedad los que se consideran los que están inducidos por sustancia, o dicho de otro modo, ser consecuencia de este uso frecuente y excesivo. Y en el trastorno de ansiedad que es inducido por sustancia, los síntomas de ansiedad están asociados al consumo, abuso o dependencia de una droga, ya sea cafeína, nicotina, alcohol, cannabis, cocaína, heroína, éxtasis, en fin, cualquiera de estas sustancias. Así que los consumidores que son habituales de drogas presentan niveles de ansiedad más altos que los que no son consumidores de estas sustancias, incluso después de haber abandonado este consumo de lo que son las sustancias por periodos superiores quizás de 6 meses. O sea que estamos hablando que también dentro de lo que son los trastornos de ansiedad están los trastornos que son inducidos por sustancias controladas en este proceso de abstinencia o que la persona se encuentra en el uso de ello. Y en estas ocasiones, a veces estas situaciones pueden ser incluso cotidianas, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, cuando una persona intenta dormir, intenta trabajar o intenta estudiar, pues surge también lo que es la ansiedad. ¿Y qué es lo que la persona hace? Acude a lo que son estos usos también de drogas que son las legales. Estamos hablando de las que son prescritas por tu médico, porque estas personas experimentan fuertes reacciones de ansiedad en su vida cotidiana y no pueden lidiar con ello, así que intentan reducir esos malestares tomando quizás algún tranquilizante o algún ansiolítico. Y estamos hablando que hoy día hay un uso elevado de tranquilizantes, de ansiolíticos, de drogas legales en estudiantes universitarios para poder concentrarse en sus estudios o porque la persona no puede lidiar con el estrés elevado de su trabajo, porque no hay personas con muchos problemas para dormir hoy día y recurren a estos medicamentos, por ejemplo, que están en venta libre para dormir, las famosas PM que la gente utiliza, y se vuelven adictos a ellas para poder canalizar lo que es esta ansiedad que me produce el no poder dormir y al otro día tengo que trabajar o tengo que estudiar. Así que la ansiedad suele hacer aparición en momentos de poca tolerancia y frustración, cuando no sucede lo que tú quieres en el momento. Así que esta ansiedad puede aparecer antes o después de lo que son las adicciones, y en ocasiones es motivo de las recaídas, porque también el hecho de que en el proceso de abstinencia es fácil recaer en el proceso de lo que son el proceso de abstinencia, las recaídas son más fáciles. ¿Por qué? Porque realmente el cuerpo sí te está pidiendo la sustancia, y quizás porque sucedió algo en el proceso que tú no pudiste tolerar, alguna tristeza, alguna molestia, y la ansiedad que aparece en ese proceso de abstinencia te hace recaer porque yo no quiero sentir esto.
esto es lo que me está produciendo el que yo vuelva nuevamente a utilizar la sustancia porque yo no quiero sentir, porque esto es desagradable, porque esta tristeza, esta molestia. Y no es, aquí es que viene el error, que no es que tú no puedas vivir sin consumir la sustancia, sino que no sabes cómo lidiar con tus emociones. Así que estamos hablando que aquí el problema no es que tú no puedas vivir sin la sustancia, en realidad es porque tú no puedes lidiar con estas emociones que te llevan a utilizar entonces el uso desmedido de cualquiera de estas sustancias o estas actividades descontroladas en exceso. Y sí sabemos que hay sustancias que permean más en el cuerpo, que se mantienen más en tu sistema, que sí tienen unos cambios neurológicos, fisiológicos, sí que logran una adicción, un proceso de abstinencia del uso de la sustancia más seguido, más frecuente, pero estos niveles altos de ansiedad van a ir valorando la posibilidad de dejar de emitir estas respuestas de consumo como una amenaza. Así que va incrementando la ansiedad y ese malestar. Y se van a presentar muchas áreas de tu vida, ese déficit en tu capacidad de afrontamiento y el que tú sientas que no posees las alternativas ante esas respuestas a ese consumo de lo que son las sustancias. Así que cuando hablamos de investigaciones relacionadas en el área, hay un montón de investigaciones donde te explican lo que la ansiedad puede estar ocasionando en el uso de personas que están en consumo desmedido de sustancias. Y hay una investigación que encontré buscando sobre el tema de las drogas, de lo que es la ansiedad y demás. En el 1988, Lipschitz llega a afirmar que las causas más frecuentes de la ansiedad son la intoxicación por drogas y los síndromes de lo que son la abstinencia, o sea, que es lo que estamos hablando durante todo este episodio, que son ambas, que puede ser por la intoxicación, por el uso de la sustancia o por este síndrome de la abstinencia. Y este autor revisó un número de estudios sobre esas relaciones que existen entre el uso de la sustancia y el proceso de la abstinencia y utilizó lo que son las sustancias cafeína, marihuana, nicotina, el alcohol, los tranquilizantes, la heroína, inclusive utilizó la metadona con lo que es la ansiedad y las conclusiones que él encontró en el proceso son que la cafeína generalmente causa o exacerba lo que es la ansiedad. Y dentro del proceso de la abstinencia de lo que es el uso de cocaína, de lo que es la cafeína, discúlpenme, la abstinencia suele producir dolores de cabeza, adormecimientos. En personas que padecen lo que son los trastornos de ansiedad, aumenta los síntomas. O sea que estamos hablando que el uso de la cafeína causa o puede exacerbar, si ya tú sufres, lo que son trastornos de ansiedad. Cuando hablamos del cannabis, de la marihuana, generalmente suele producir ansiedad y la intoxicación puede aumentar los síntomas en personas que ya poseen trastornos previos de ansiedad. Así que estamos hablando que la marihuana también puede producir en personas que no padecen de ansiedad, puede producir ansiedad y en las personas que ya la padecen puede aumentar los síntomas y estos efectos no se van a limitar en personas que quizás se están iniciando en el proceso del consumo de la droga, sino que se ha observado ataques de pánico repentinos en consumidores habituales, personas que llevan años utilizando la marihuana. Tan es así, yo he tenido casos de pacientes que están utilizando el cannabis medicinal y le está ocasionando más ansiedad y se le están presentando episodios de ataques de pánico. Así que estos consumidores habituales pueden presentar ataques de pánico repentinos y estos ataques de pánico son frecuentes en personas que padecen ya de este trastorno. Así que estas personas que sí tienen lo que son el trastorno de ansiedad, el diagnóstico de trastornos de ansiedad y utilizan el cannabis medicinal, pueden continuar con la ansiedad usándola o no usándola o se puede exacerbar. La ansiedad puede también producirse por intoxicación con nicotina de tabaco o de otras fuentes. ¿Qué sucede? Que esta ansiedad
es un poco más breve, ya que sabemos que la nicotina es eliminada rápidamente de tu sistema, así que la ansiedad es una duración un poco más breve, pero se puede presentar. La abstinencia por diferentes drogas puede también producir ansiedad, como son los tranquilizantes menores, el tabaco, dependiendo el tiempo que dura su efecto en el sistema, porque también eso es bien importante saberlo. Y la ansiedad también es un síntoma común de la abstinencia de los narcóticos, así que también la demora de los síntomas depende ¿de qué? De la duración de la acción del narcótico. El síndrome de abstinencia de la heroína también puede ocurrir después de unas horas de la última dosis, mientras que los síntomas del síndrome de abstinencia de la metadona pueden retrasarse varios días, pero también puede hacerse presente la ansiedad dentro de lo que son las personas que utilizan heroína y lo que es la metadona. Así que el abuso de sustancias tóxicas que son susceptibles de adicciones a la larga puede producir 3 fenómenos característicos, que es que la tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis, dependencia y dependencia física, psíquica y la que es la dependencia física. Así que cuando hablamos del abuso de sustancias tóxicas susceptibles a lo que son las adicciones, estas personas van a presentar un síndrome de abstinencia, de tolerancia a estas sustancias que van a ocasionar estos síntomas físicos que son característicos de estas activaciones, y ahí es que se presentan estos temblores, las alteraciones del sueño, los delirium tremens, las convulsiones, insomnio, náusea, vómito, todos estos síntomas que van incrementándose diariamente con la sudoración, y es lo que la persona no quiere sentir, lo que aumenta la ansiedad, porque yo no quiero sentir estos síntomas desagradables en mi cuerpo. Así que esta persona se les van incrementando en el proceso de abstinencia o por el uso de estas sustancias estos síntomas, y recurre y entonces permea y continúa el uso desmedido de estas adicciones. O no solamente sustancia, también son las actividades que pueden llegar a ser también adictivas, como es el sexo desmedido, compras desmedidas, el trabajo, todo aquello que podemos llegar a hacer en exceso. Y estos síntomas también se pueden incrementar por el estrés emocional adicional. Y ahí es que entran las partes de las emociones, estas emociones que nosotros no podemos controlar. Y todo esto tenemos que tener en cuenta que es paulatinamente, no es rápidamente que se presenta, porque la persona comienza con el uso de sustancias para evadir esto que estoy sintiendo, para evadir estas emociones, y luego entonces cuando se vuelve ya un deterioro en tus actividades sociales, en tu vida, pues queremos hacer un alto, pero entonces en este proceso de abstinencia se activa nuevamente lo mismo, por lo cual quise comenzar con el uso de sustancias para evadir, para huir, y se vuelve un ciclo para poder salir de ahí. Y comenzamos también con el uso de las benzodiazepinas para trabajar con esto. Vamos a utilizar una pastilla, un medicamento para trabajar con la ansiedad, y entonces el uso de esta sustancia me ocasiona los mismos síntomas por los cuales estoy utilizando la sustancia. Por ejemplo, me causa náuseas, me causa dolores de cabeza, me causa dificultad para conciliar el sueño, convulsiones, y entonces todo esto nuevamente me genera ansiedad. Así que a veces estamos tapando una cosa con la otra, cuando en realidad lo que tenemos que trabajar es con nuestras emociones, con la ansiedad, con lo que me está generando estos síntomas. Y cuando hablamos de tratamiento, se han encontrado diferentes variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de uno aplicar un tratamiento o la persona seleccionar el tratamiento, porque se ha encontrado entonces que la ansiedad es una variable que está relacionada con este consumo de alcohol o de tabaco o de alguna otra sustancia que se utiliza para reducir este malestar. O sea, estamos hablando que hay unas variables donde te dicen que sí, que el consumo de sustancias se utiliza para reducir estos malestares físicos. Así que estos sujetos que consumen con estos fines necesitan un tratamiento. ¿Para qué? Para reducir la ansiedad.
Y esto es especialmente indicado a la hora de uno programar esta prevención de recaídas, a la hora de tú decidir qué técnica tú vas a utilizar para reducir la ansiedad. Se deben aplicar varias evaluaciones a la persona que incluya cómo se está manifestando la ansiedad en su cuerpo, en estos 3 sistemas que hablamos ahorita, lo que es fisiológico, conductual, cognitivo. Y ante estas diferentes situaciones, entonces nosotros trabajamos con aplicar lo que es el tratamiento y las técnicas adecuadas para trabajar con ello. Por eso es que es importante en que la persona no se enfoque tanto en esta conducta adictiva, sino en lo que subyace debajo de esa adicción, como por ejemplo, enfrentar la ansiedad, enfrentar ese dolor emocional, enfrentar esa inteligencia emocional de esta persona. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Hay que trabajar también aceptando que tienes un problema quizás de ansiedad, que tienes el problema, la dificultad con las adicciones, que tienes que aprender a sentir, tienes que aprender a descubrir esos síntomas y esas sensaciones desagradables de tu cuerpo. Tienes que desahogar también las emociones, la ira, el coraje, la tristeza, el llanto, el que tú conozcas tus emociones, porque tienes que aprender a utilizar esas emociones también. Y tenemos que trabajar comparando cómo a medida que vas manejando tu ansiedad, manejando las adicciones, cómo ambas van disminuyendo. Que yo comienzo a sentir mis emociones, yo comienzo a aceptar mis emociones, yo comienzo a aceptar estos síntomas de ansiedad. Y cómo entonces al yo aceptarlas, al mismo tiempo que estoy dejando las sustancias, veo que mi vida fluye con normalidad y que mi vida fluye normal sin el uso de la sustancia, que mi vida sigue normal, que aunque los síntomas están ahí presentes, que aunque lo que yo estoy sintiendo es desagradable, no me está matando, puedo vivir sin ello, puedo vivir sin el uso de sustancias, aceptando mis emociones, aceptando lo que estoy sintiendo, aceptando estos síntomas fisiológicos. Así que cuando trabajamos en conjunto lo que es la conducta adictiva y la parte emocional, si es una ansiedad que me lo está ocasionando y cómo trabajar con estos síntomas, podemos decir que podemos minimizar el uso de tabaco, el uso de alcohol o alguna otra adicción. Pero cuando solamente atacamos el que no puedes usar droga, no puedes utilizar droga, no puedes tomar alcohol, no puedes usar cigarrillo, la persona se va a frustrar más porque dice, pero es que el cuerpo me lo está pidiendo y yo no tolero estos síntomas, me causa más ansiedad. Así que cuando trabajamos ambas áreas en conjunto, la parte emocional y la parte conductual, estamos llegando a un balance en esta persona, porque sabemos que la persona que está, por ejemplo, en el uso del cigarrillo, de nicotina, lo que está buscando es la manera de respirar. Si tú observas a alguien cuando está bajo estrés y saca un cigarrillo, observa cuál es la dinámica. La dinámica es que está respirando. Así que si tú enseñas a esta persona técnicas de respiración, meditación, relajación, liberación de tensiones físicas, y que esta persona sepa controlar y sepa disminuir este estrés elevado que le ocasiona cualquier frustración o el trabajo o cualquier otra escena de su vida, esta persona al entender de que mira, sin el uso del tabaco estoy respirando y logro los mismos efectos relajantes sin contaminar mi sistema. Y así podemos hacer la comparación con un sinnúmero de sustancias. Pero recordamos que nosotros los seres humanos queremos ¿qué? Queremos eliminar de nuestra vida instantáneamente aquello que nos está ocasionando dolor de la manera más rápida, de la manera menos dolorosa, y tendemos a tapar y evadir lo que en realidad tenemos que trabajar desde la raíz, que son nuestras emociones. Así que cuando yo trabajo con mis emociones, aceptando, sintiendo y desahogándolas, yo puedo trabajar también con el uso
de sustancias controladas, ya sea legales, ilegales, o actividades como es el adicción al sexo, a las redes sociales, a las compras, al ejercicio, a un sinnúmero de cosas que utilizamos para no sentir y para evadir nuestras emociones. Así que espero que este audio te haya servido de orientación. Sabes que son solamente con ese fin, con un fin orientativo. Yo no pretendo diagnosticar por este medio. Sabes que si deseas una cita para lo que es evaluación y diagnóstico y tratamiento, puedes comunicarte al 787-380-5721, que puedes escuchar estos audios en varias plataformas de podcasts bajo Psiconatural PR. Puedes también acceder a lo que son las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, o acceder a nuestra página web a www.psiconaturalpr.com. Y te doy las gracias como siempre, y este fue el episodio 101 de tu podcast de Psico Natural.